La historia de los jesuitas. De Ignacio de Loyola a la expulsión y resurgimiento global. Estructura cronológica y temática. Introducción. ¿Quiénes son los jesuitas y por qué generan tanta controversia? Los tres enfoques populares sobre los jesuitas, el santo fundador, la expulsión y la conspiranoia, la necesidad de una mirada histórica, crítica y libre de mitos, objetivo de la conferencia, comprender su origen, expansión, influencia, conflictos y legado. San Ignacio de Loyola, del caballero herido al fundador espiritual. Nacido en 1491 en Azpeitia, en plena efervescencia pre-reforma, juventud cortesana y militar, herido en Pamplona 1521 y profunda conversión durante la convalecencia. Lectura de la imitación de Cristo y la leyenda dorada, peregrinaje, retiro en Manresa y fundación de los ejercicios espirituales, estudios en Alcalá, Salamanca y París. Fundación de la compañía en 1534 junto a Francisco Javier y Laínez. Espiritualidad ignaciana y método de reforma interior. Los ejercicios espirituales, introspección, reflexión libre, obediencia al Papa, contraste con Lutero. Los jesuitas creen en la fe con obras, el cuarto voto, obediencia directa al Papa, formación intelectual rigurosa, libertad para pensar, pero respeto a la jerarquía eclesiástica. Expansión global, educación, misiones y conquista espiritual. Aprobación oficial por el Papa Paulo III en 1540, éxito inmediato en Roma y el mundo, fundación de colegios y universidades, misiones globales, Alemania, Inglaterra, India, China, América, método, convertir a la élite y formar líderes desde la infancia, énfasis en el diálogo, la educación y la conversión interior. Papel en la contrarreforma y conflictos con la Ilustración. Gran herramienta para implementar el Concilio de Trento, 1563, reacción pacífica frente a la violencia de las guerras de religión, recuperación de territorios como Baviera por vía educativa. Críticas de otras órdenes, dominicos, franciscanos y autoridades seculares. Los pensadores jesuitas y el debate político-filosófico. Juan de Mariana y Francisco Suárez, Segunda Escolástica, Derecho Natural, Tiranicidio, Crítica a la inflación, enfrentamiento con filósofos ilustrados, Hobbes, Locke, Rousseau. Filosofía social alternativa al absolutismo y al liberalismo, aporte intelectual ignorado por la Enciclopedia Ilustrada. La expulsión y desaparición oficial de la Compañía de Jesús. El éxito jesuita despierta hostilidad política, Portugal 1759, Francia 1763, España 1767, Italia 1768, motivos, lealtad al Papa, influencia educativa, oposición a monarquías absolutas, supresión definitiva por el Papa Clemente XIV en 1773, acogida en Austria y Rusia, Catalina la Grande. Restauración, controversia y legado actual. Restauración por el Papa Pío VII en 1814. Expulsiones y readmisiones en siglos XIX-XX, importancia actual, educación, pensamiento crítico, teología de la liberación, el Papa Francisco, jesuita, estilo ignaciano en su discurso y conducta. Conclusión, una orden inquietante. ¿Por qué piensa? Los jesuitas han sido temidos por monarcas, odiados por filósofos, expulsados por papas y gobiernos, pero nunca ignorados. Porque son hombres formados para pensar con libertad, actuar con eficacia y obedecer con inteligencia. Nunca se sabe lo que piensa un jesuita, y eso es exactamente lo que los hace peligrosos. Introducción. ¿Quiénes son los jesuitas y por qué generan tanta controversia? Pocas órdenes religiosas han despertado tanto respeto, admiración, sospecha y controversia como los jesuitas. Cuando mencionamos su nombre, surgen imágenes muy distintas. Para algunos, son los herederos de San Ignacio de Loyola, santos de gran disciplina espiritual y educadores incansables. Para otros, son los intelectuales más poderosos del catolicismo, maestros del disimulo y de la diplomacia, y para muchos, especialmente fuera del ámbito eclesial, son una especie de sociedad secreta religiosa,
tan influyente que han inspirado desde teorías de conspiración hasta novelas de espías. La Compañía de Jesús fue fundada oficialmente en 1540, pero sus raíces se remontan a la conversión de un soldado vasco herido en batalla, llamado Íñigo de Loyola. Desde entonces, los jesuitas han estado presentes en las principales batallas ideológicas, culturales y espirituales de la historia moderna. Fueron el brazo intelectual de la Contrarreforma, los arquitectos del sistema educativo católico moderno, los predicadores en los rincones más lejanos del planeta, los consejeros incómodos de reyes, y enemigos declarados de no pocos pensadores ilustrados. Los expulsaron de todos lados, pero siempre regresaron. En esta conferencia recorreremos su historia desde el inicio. ¿Quién fue Ignacio de Loyola? ¿Por qué sus seguidores revolucionaron la espiritualidad católica? ¿Qué papel jugaron en la política, la filosofía, las misiones? ¿Por qué fueron suprimidos por el propio Papa y luego restaurados? ¿Y qué significa hoy que un jesuita sea el Papa? Entender a los jesuitas no es solo repasar una historia religiosa. Es entrar en los dilemas más profundos del poder, la fe, la obediencia, la educación y la libertad de conciencia. Porque como donde hay un jesuita, hay una pregunta incómoda. Y donde hay muchos, hay una reforma en camino. San Ignacio de Loyola, del caballero herido al fundador espiritual. El origen de la Compañía de Jesús se encuentra en la vida profundamente transformada de un solo hombre, Íñigo López de Loyola, más tarde conocido como San Ignacio de Loyola. Su historia no comienza en un monasterio, sino en el campo de batalla. Y eso marca toda la espiritualidad que vendrá después, disciplina, estrategia, combate, pero en el terreno del alma. Orígenes nobles y vida militar. Nacido en 1491 en Azpeitia, en el País Vasco, Íñigo era el hijo menor de una familia noble. Su juventud fue militar y cortesana, ambicioso, orgulloso y aficionado al juego y las mujeres. Como tantos nobles de su. Pero en 1521, durante el asedio de Pamplona, fue gravemente herido por una bala de cañón que le destrozó la pierna. Este evento cambiaría su vida para siempre. La conversión en la convalecencia. Durante su larga recuperación en la casa familiar, pidió novelas de caballería, pero solo había libros religiosos. La vida de Cristo, de Ludolfo de Sajonia, La leyenda dorada, una colección de vidas de santos, La imitación de Cristo, de Kempis. La lectura lo impactó profundamente. Se dio cuenta de que los santos luchaban por una causa más alta. Y comenzó a preguntarse: ¿y si yo también pudiera hacer grandes cosas, pero para Dios? Retiro en Mandesa, fundación de una nueva espiritualidad. En 1522 abandonó su vida anterior, hizo una peregrinación a Montserrat, dejó su espada ante la Virgen y se retiró a una cueva en Mandesa. Allí pasó meses de penitencia, oración, soledad y lucha interior. De esa experiencia surgiría más tarde su obra clave, Los ejercicios espirituales, un método de discernimiento y combate interior para ordenar la propia vida bajo la mirada de Dios. Formación intelectual, obediencia con razón. Ignacio comprendió que si quería guiar a otros, necesitaba formarse intelectualmente. Estudió en Alcalá, Salamanca y finalmente en París, donde maduró su vocación y fundó la Compañía de Jesús en 1534 junto a un grupo de compañeros universitarios, entre ellos Francisco Javier, futuro misionero en Asia, Pedro Fabro y Diego Laínez, grandes teólogos. Eligieron obedecer directamente al Papa y formar una comunidad no monástica, sino apostólica, activa, móvil y educativa. Un líder sin carisma, pero con visión. Ignacio no era carismático como Francisco de Asís ni brillante como Tomás de Aquino. Pero tenía un sentido estratégico excepcional. Una capacidad de liderazgo sobria, firme y realista, una visión clara de una iglesia renovada desde dentro, a través del alma humana. Murió en 1556.
Y pocos años después, su orden ya era una fuerza global. Espiritualidad ignaciana y método de reforma interior. Uno de los legados más profundos de San Ignacio de Loyola no fue una doctrina nueva ni una regla monástica tradicional, sino un método práctico para transformar el alma. La espiritualidad ignaciana no busca evasión del mundo, sino discernimiento dentro de él. En lugar de replegarse en la contemplación, propone actuar, pero solo después de haber ordenado la propia vida interior. Los ejercicios espirituales, el manual de guerra del alma. La obra central de Ignacio es una guía de retiro espiritual llamada Ejercicios Espirituales. No es un libro para leer, sino para vivir. Su propósito: vencer a sí mismo y ordenar su vida, sin determinarse por afección alguna desordenada. Los ejercicios están organizados en 4 semanas, no necesariamente literales, donde el ejercitante 1. Reflexiona sobre su pecado y necesidad de redención. 2. Medita sobre la vida de Cristo. 3. Contempla la pasión. 4. Resucita a la esperanza. Es una pedagogía del alma, estructurada como una batalla interior, con reglas claras para tomar decisiones en libertad. No se trata de obedecer sin pensar, sino de discernir con profundidad antes de actuar con firmeza. Obediencia y libertad, el corazón de la paradoja jesuita. Los jesuitas son conocidos por su disciplina extrema. Se los acusa de soldados del Papa. Pero esa obediencia es precedida por un largo camino de formación y discernimiento. El jesuita debe pensar con libertad, pero actuar con unidad. Su formación puede durar más de una década. Aprende filosofía, teología, lenguas, pedagogía, y sobre todo, a dominar sus pasiones para servir mejor. Esta combinación de formación, espiritualidad y obediencia hace que los jesuitas sean racionales, pero profundamente espirituales. Sumisos en estructura, pero audaces en misión, críticos internos del poder, incluso del suyo propio. En contraste con la Reforma protestante. Mientras Lutero proclamaba la fe sola como camino de salvación, Ignacio proponía una fe activa, que debía formarse, ejercitarse y ordenar la vida entera al servicio de Dios. El protestantismo se centró en la palabra, el ignacianismo, en la experiencia personal guiada. Para Lutero, la libertad cristiana era el rechazo de la mediación eclesial. Para Ignacio, la libertad cristiana se alcanza cuando se vence el desorden interior. El cuarto voto, obediencia al Papa. Además de los 3 votos tradicionales, pobreza, castidad y obediencia, los jesuitas añaden un cuarto voto. Obedecer de manera especial al sumo pontífice en cuanto a las misiones. Eso significa que el Papa puede enviar a un jesuita donde sea, cuando sea, a lo que sea. Y ese voto, unido a su movilidad, hizo de la Compañía la fuerza de choque más efectiva de la Iglesia en el siglo XVI. Una espiritualidad para la acción. El objetivo de Ignacio no era fundar un convento, sino formar hombres activos en el mundo. Capaces de hablar en universidades, pero también de predicar en la selva, capaces de gobernar almas, pero también de reformar estructuras, capaces de obedecer, pero sin anular la conciencia individual. Por eso, los ejercicios siguen siendo practicados hoy por laicos, religiosos y personas de todo el mundo, católicos o no. Expansión global, educación, misiones y conquista espiritual. Apenas 10 años después de su fundación oficial en 1540, la Compañía de Jesús ya había trascendido Europa. En menos de un siglo, los jesuitas se encontraban predicando, enseñando y fundando instituciones en todos los continentes conocidos. Su misión era clara: formar las élites, penetrar las culturas y evangelizar no por la fuerza, sino por la inteligencia. Educación, la estrategia silenciosa. Ignacio entendió que la mejor forma de transformar el mundo no era desde los púlpitos, sino desde las aulas. Los jesuitas fundaron Centro Sed.
Enseñanza de latín, retórica, lógica, matemáticas y filosofía, formación moral y espiritual integrada a la vida cotidiana, creación de los primeros sistemas escolares estructurados y gratuitos. Exigencia intelectual para formar a futuros líderes, abogados, políticos, teólogos, médicos. Sus colegios formaron tanto a católicos convencidos como a futuros reformadores. A veces, su éxito era tan amplio que producía admiración y sospecha. Misiones globales, el alma misionera de la compañía. Los jesuitas fueron los primeros misioneros modernos verdaderamente globales. No se limitaban a predicar, se adaptaban, aprendían idiomas, estudiaban culturas y vivían entre los pueblos que evangelizaban. Principales destinos misioneros. India, Francisco Javier llegó en 1542, recorriendo Goa, Malaca y Japón. China, Matteo Ricci, S16, introdujo el cristianismo mediante la ciencia y la cultura, ganando el respeto de los mandarines. Japón, adaptación al bucido y conversión de señores feudales. América Latina, defensa de los indígenas y fundación de reducciones guaraníes. África y Etiopía, misiones incipientes y de difícil permanencia. Método de adaptación cultural, inculturación. Los jesuitas no impusieron el cristianismo europeo, sino que buscaron traducir el evangelio al lenguaje cultural de cada región. En China, Ricci se vestía como sabio confuciano y debatía con los literatos. En Paraguay, los jesuitas organizaron reducciones, comunidades indígenas cristianas autónomas, con vida económica y litúrgica propia. En India, Roberto de Nobili adoptó el estilo de los brahmanes para dialogar con la élite hindú. Este método, a veces polémico, se basaba en la idea de que el evangelio no destruye culturas, sino que las eleva desde dentro. Conquista sin armas, el imperio invisible. A diferencia de los conquistadores europeos, los jesuitas no usaban la espada, sino la pluma, la palabra, la música, la ciencia y la educación. Esto les. Resultado de la expansión. A mediados del siglo XVII, había más de 15.000 jesuitas en todos los continentes. Sus escuelas eran reconocidas por su excelencia, eran consejeros de reyes, teólogos, exploradores, cartógrafos, astrónomos, lingüistas. Su reputación era ambigua, admirados como educadores, temidos como hombres del Papa. En resumen, la expansión jesuita fue la primera red global organizada de influencia cultural y espiritual. No conquistaron territorios, pero moldearon conciencias, gobernaron almas y sembraron ideas. Papel en la Contrarreforma y conflictos con la Ilustración. En el siglo XVI, mientras Europa se desgarraba entre protestantes y católicos, los jesuitas se convirtieron en el ejército espiritual más eficaz de la Iglesia romana. No lo hicieron con violencia ni inquisiciones, sino con formación, doctrina, persuasión y una pedagogía centrada en el alma y la razón. Esta etapa los consolidó como una orden poderosa, y también como blanco de crecientes enemigos. El brazo intelectual de la Contrarreforma. Tras la fractura que provocó Lutero, el Concilio de Trento, 1545-1563, marcó la reacción doctrinal de la Iglesia Católica. Los jesuitas fueron instrumentales para aplicar sus decisiones. Fundaron seminarios para formar sacerdotes capaces de enseñar, no solo de repetir. Predicaron en ciudades clave para recuperar territorios perdidos, en Baviera, Austria y Polonia. Ayudaron a revertir el avance protestante, redactaron catecismos, manuales de confesión y tratados de apologética, impulsaron misiones populares para reevangelizar las zonas rurales. Eran rápidos, eficaces y muy difíciles de refutar. Éxito educativo igual a poder social. Su red de colegios, seminarios y universidades produjo una nueva generación de élites católicas. Gobernantes, diplomáticos, teólogos, profesores universitarios. Los jesuitas formaban no solo creyentes, sino ciudadanos influyentes. Eso les dio un poder indirecto, que incomodaba. Conflictos dentro del mundo católico.
Paradójicamente, los jesuitas también enfrentaron oposición dentro del propio catolicismo. Los dominicos los acusaban de herejía por su flexibilidad moral, casuística. Los franciscanos criticaban su riqueza y su cercanía al poder. Muchos obispos veían en ellos una orden paralela que evitaba la autoridad episcopal local. Su defensa de la libertad interior y el discernimiento chocaba con estructuras más rígidas. Primeros roces con el pensamiento moderno. A partir del siglo XVII, el mundo europeo comenzó a cambiar. Nacían la ciencia moderna, el pensamiento racionalista y los estados absolutistas. La autoridad del Papa y de la Iglesia era cuestionada por pensadores ilustrados. Los jesuitas defendían la razón, pero dentro de la fe. Por eso, fueron atacados por filósofos como Voltaire, Diderot y Rousseau, quienes los acusaban de manipular conciencias, servir a la monarquía, oponerse al progreso, defender el oscurantismo. Los enemigos de la Iglesia veían en los jesuitas el último bastión del antiguo régimen. La paradoja del éxito. El éxito jesuita fue también su perdición. Formaban a las élites, pero también influían demasiado, defendían al Papa, pero chocaban con reyes absolutistas, predicaban la obediencia, pero enseñaban a pensar con independencia. Esto preparó el terreno para su expulsión de varios países en el siglo XVIII, no por motivos religiosos, sino por razones políticas, ideológicas y estratégicas. Los pensadores jesuitas y el debate político-filosófico. Más allá de su labor misionera y educativa, los jesuitas también fueron intelectuales profundamente comprometidos con la reflexión política, ética y social. En el siglo XVII, en plena tensión entre el absolutismo monárquico y el naciente racionalismo ilustrado, sus teólogos elaboraron una tercera vía, una doctrina política que desafiaba tanto a tiranos como a revolucionarios. Y por eso, fueron combatidos por ambos bandos. La segunda escolástica, una nueva edad de oro del pensamiento católico. Inspirados en Tomás de Aquino, pero adaptados a su tiempo, los jesuitas del siglo de oro español y europeo desarrollaron lo que se conoce como segunda escolástica, una corriente que razonaba en profundidad sobre el poder, el derecho natural, la ley divina y humana, integraba la experiencia histórica con la reflexión moral, buscaba responder a los problemas reales de su tiempo con argumentos sólidos, no dogmáticos. Figuras clave. Juan de Mariana, 1536-1624. Jesuita español, autor de Rege et Regis Institutione, sobre el rey y la institución real, defendía que un tirano podía ser legítimamente eliminado si rompía el contrato con el pueblo. Este pensamiento fue usado por católicos y protestantes, pero también condenado por monarquías. Fue acusado de justificar el regicidio tras el asesinato de Enrique IV de Francia. Francisco Suárez, 1548-1617. Considerado uno de los mayores filósofos jesuitas, obra central, de Legibus Hac Deo Legislatore, sobre las leyes y Dios legislador. Sostenía que el poder no viene directamente de Dios al rey, sino que pasa primero por la comunidad política. Una visión precursora del contractualismo moderno, defendía el derecho de resistencia contra el abuso de poder. Pensamiento político que incomodaba a todos. La paradoja era evidente. Los reyes absolutistas veían a los jesuitas como enemigos del orden, por defender la conciencia, el bien común y la resistencia al poder injusto. Los ilustrados racionalistas los veían como enemigos de la razón, por basarse en teología y obediencia al Papa. Los jesuitas no eran revolucionarios, pero tampoco absolutistas. Su pensamiento político era matizado, exigente, profundamente moral, y por eso, incómodo. Visión internacionalista y antinacionalista. Los jesuitas también creían en una iglesia universal por encima de las fronteras nacionales. Esta idea chocaba con los gobiernos que querían controlar la religión a nivel local. Francia, galicanismo. Portugal, regalismo. España, patronato real.
Esta postura fue una de las razones principales para su expulsión en varios países. Eran extranjeros leales al Papa, no al rey. Silenciados por la Ilustración. Aunque su pensamiento era sofisticado, fue excluido de las grandes enciclopedias ilustradas. Voltaire, Diderot y Rousseau los caricaturizaron como manipuladores o fanáticos. Herencia filosófica. Hoy, los estudiosos redescubren a estos pensadores jesuitas como precursores del pensamiento político moderno, que defendieron los derechos humanos antes de 1789, formularon principios de justicia social antes del marxismo, analizaron la relación entre fe y razón sin reducir ninguna de las dos. La expulsión y desaparición oficial de la Compañía de Jesús. Después de 2 siglos de expansión, influencia y presencia global, los jesuitas enfrentaron el mayor golpe institucional de su historia, su expulsión de múltiples países y, finalmente, su supresión oficial por el propio Papa en 1773. No fue una crisis teológica ni moral, sino una tormenta política y geoestratégica, donde los intereses de las monarquías ilustradas y absolutistas se impusieron sobre Roma. Un poder que incomodaba a los reyes. En el siglo XVIII, las monarquías católicas de Europa estaban cada vez más influenciadas por la Ilustración, racionalismo, secularismo, hostilidad a la autoridad papal, el regalismo, doctrina según la cual los reyes controlan la Iglesia dentro de sus fronteras, el absolutismo borbónico, que no toleraba instituciones autónomas. Los jesuitas eran considerados un Estado dentro del Estado. Obedecían al Papa, no al rey, tenían colegios, propiedades y redes propias. Educaban a las élites con criterios que a veces desafiaban la obediencia ciega al trono. Expulsiones por etapas. Portugal, 1759, bajo José y su ministro Pombal. Los jesuitas fueron acusados de fomentar una revuelta en Brasil. Pombal los expulsa, confisca sus bienes y los desprestigia mediante propaganda. Francia, 1764. El Parlamento de París, influido por jansenistas e ilustrados, promueve su expulsión. Se les acusa de ser antinacionales, autoritarios y manipuladores. España, 1767, bajo Carlos III. Los jesuitas son sacados de noche, sin previo aviso, de todos los territorios españoles. El pretexto fue su supuesta implicación en motines populares, aunque el verdadero motivo era su influencia ideológica. Estados italianos, 1768. El Reino de Nápoles y otros estados italianos siguen el ejemplo. En menos de 10 años, la compañía fue expulsada de todos los reinos católicos de Europa. La supresión oficial por el Papa 1773. Presionado por las potencias europeas, el Papa Clemente XIV emitió el breve Dominus Ace Redemptor en 1773, disolviendo oficialmente la Compañía de Jesús. Con el fin de alcanzar la paz en la Iglesia, suprimimos la Compañía. Fue un acto de debilidad y de supervivencia. El Papa sabía que estaba sacrificando a una de las órdenes más eficaces de la Iglesia para evitar un cisma con los gobiernos europeos. Refugio en tierras inesperadas. No todos obedecieron la supresión. En Rusia, la zarina Catalina la Grande protegió a los jesuitas y se negó a ejecutar el decreto, porque valoraba su sistema educativo. En Prusia, Federico II, protestante, también los toleró. En Austria, sobrevivieron en estructuras semiocultas. Aunque desaparecieron oficialmente, el espíritu jesuita se mantuvo vivo en el exilio, la clandestinidad y la pedagogía disimulada. Un silencio que no duró. La supresión de los jesuitas parecía definitiva. Pero la historia de la compañía es también una historia de resurrección. 40 años después, en un mundo radicalmente distinto, volverían a nacer. Restauración, controversia y legado actual. Después de su supresión en 1773, la Compañía de Jesús fue restaurada oficialmente en 1814 por el Papa Pío VII.
Este retorno no fue solo un acto simbólico, sino la reactivación de una de las instituciones más influyentes de la Iglesia Católica, adaptada a los nuevos tiempos. Desde entonces, los jesuitas han tenido un rol determinante en la educación, el pensamiento crítico, la defensa de los derechos humanos y, más recientemente, en la dirección de la propia Iglesia a través del Papa Francisco. Restauración por el Papa Pío VII, 1814. Tras el caos de la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas, la Iglesia necesitaba reconectarse con su base intelectual y misionera. Muchos antiguos colegios jesuitas fueron recuperados, se reinició la formación intelectual y misionera, volvieron a tener presencia en Roma, América y Asia. Pero el mundo había cambiado, y la nueva compañía debía enfrentar nuevos retos. Siglo XIX-XX, adaptación, conflicto y relevancia. Los jesuitas se insertaron en un mundo más laico, industrializado y político. Por eso, su labor fue variada y a menudo controvertida. Continuaron expandiendo su red de colegios y universidades, participaron en los debates entre fe y razón, entre ciencia y religión, se opusieron al totalitarismo, nazismo, comunismo, pero también fueron criticados por su cercanía a ciertas élites. En América Latina, algunos jesuitas promovieron la teología de la liberación, lo que generó tensión con sectores conservadores de la Iglesia. Jesuitas hoy, presencia global e influencia intelectual. Actualmente, los jesuitas están presentes en más de 100 países, con más de 200 universidades y miles de colegios. Destacan por su formación rigurosa, filosofía, teología, lenguas, ciencias sociales, su compromiso con la justicia social, los pobres y los migrantes, su rol en el diálogo interreligioso y la bioética. Su crítica constante a los abusos de poder, tanto dentro como fuera de la Iglesia. Un papa jesuita, Francisco I. En 2013, fue elegido por primera vez en la historia un papa jesuita, Jorge Mario Bergoglio, argentino. Su estilo encarna el modelo ignaciano, sencillez, discernimiento, opción por los pobres, ha intentado reformar la curia, descentralizar el poder y abrir la Iglesia al mundo moderno. Su figura ha generado aplausos y resistencias, tanto fuera como dentro del Vaticano. Su elección confirma algo, los jesuitas ya no solo forman líderes, ahora lo son. El legado de la compañía. Los jesuitas han sobrevivido persecuciones, expulsiones, propaganda y silencios. Su secreto ha sido siempre el mismo. Formar hombres y mujeres capaces de pensar libremente, actuar con eficacia y discernir con profundidad. En un mundo saturado de ruido, su lema aún resuena. Ad majorem Dei gloriam, para la mayor gloria de Dios. Pero esa gloria, hoy más que nunca, pasa por servir a la humanidad desde la fe, la justicia y la inteligencia. Conclusión, una orden que piensa, discerne y persiste. Los jesuitas no construyeron catedrales. No gobernaron reinos. No encabezaron cruzadas. Y, sin embargo, ¿por qué? Porque su campo de batalla fue la mente. Su instrumento, la conciencia. Y su estrategia, el discernimiento espiritual unido a la acción eficaz. De un soldado vasco a una red global. La Compañía de Jesús nació de la conversión radical de un caballero herido. Y desde sus comienzos mostró un camino diferente. No bastaba con obedecer, había que entender, no bastaba con predicar, había que educar, no bastaba con conquistar, había que servir. Por eso se expandieron tan rápido, y por eso también fueron expulsados, molestaban a reyes, Phil. El precio del pensamiento. Pensar con libertad en estructuras jerárquicas tiene consecuencias. Los jesuitas fueron silenciados, calumniados y suprimidos. Pero nunca se rindieron. Porque su verdadera patria no era un reino, sino el alma humana. El legado en el siglo XXI. Hoy siguen ahí.
En universidades de élite y en barrios humildes, en debates sobre ética digital, inteligencia artificial y derechos humanos, en las fronteras, acompañando migrantes, en el Vaticano, guiando a la Iglesia con un papa jesuita. No son perfectos. Nunca lo fueron. Y eso, en un mundo lleno de eslogans, ruido y superficialidad, es más revolucionario que nunca.